One Shot. El ascenso de Musan. Un mundo de demonios y héroes. No importa lo que me quites, lo recuperaré de todas formas. Y ahora, su rematador había terminado de cagarse. Porque yo soy Musan Kibutsuji. El rey demonio. El que tomará todas las vidas que quiera. Y entonces, disparó. La gran masa de carne que emergió de lo desatado de todas las meta habilidades hizo que tragarlo entero fuera imposible, pero no necesitaba hacer eso. Porque al final, el torso fue localizado, borrándolo de la existencia. Todo lo demás se derrumbó ahora que el hombre mismo se había ido, la masa de las meta habilidades o el cuerpo real de All for One incluidos, desplomándose y aterrizando en el frío y desolado suelo. Musan se acercó y miró fijamente los restos. En sus últimos momentos, los ojos de All for One estaban muy abiertos y ensangrentados, pareciendo que lo había estado fulminando con la mirada. Sus dientes se habían movido para estar apretados, pero murió antes de completar esa expresión. Bueno, no eres infeliz. Qué bueno era ver ese tipo de expresión en este patético humano que proclamaba que se convertiría en rey demonio. Y luego, sus ojos rastrearon el otro cadáver junto a él. Uno que All for One simplemente no había notado debido a lo enojado que se había vuelto. Específicamente, el de Yoichi. Tal como dije, ustedes hermanos estarían juntos en la muerte. Y ahora, era el momento de su recompensa. Estiró su brazo hacia All for One y Yoichi. Entonces, una boca con colmillos afilados creció de su palma. Serán un buen sustento. Y devoró los cuerpos de los hermanos, permitiéndole no solo nutrirse sino también ver sus recuerdos ahora que se volvieron uno con sus células y obtener las respuestas que tanto deseaba. ¿Qué, totalmente perturbado estás, All for One? Realmente. Y con el conocimiento de ambos, supo qué hacer. Solo había una cosa que hacer. Ahora, es tu turno. Este sería el primer avistamiento registrado de Kibutsuji Musan en un siglo desde la destrucción del cuerpo de cazadores de demonios. Lo que él había temido, termina sucediendo. Y, curiosamente, este fue su debut como villano para muchos, sin saber que bien podría ser el primer villano en la historia considerando cuando nació y cuando se convirtió en el progenitor demonio. Pero todo eso viene después de esta pelea en particular. Una que fue olvidada, pero recordada dentro de la historia misma. La pelea entre los dos villanos nunca había sido planeada. El plan original era permitir que los vigilantes y All for One pelearan entre sí, luego atacar al hermano menor para desestabilizar al monstruo ahora asesinado para matarlo. Luego, despachar a cualquier sobreviviente para que no hubiera testigos. Pero ese plan nunca se había alcanzado para empezar, y peor aún, hubo varios testigos. Los humanos de las calles no serían realmente un problema. Pero los vigilantes, ellos podrían convertirse en un problema. Especialmente ahora que había accedido a los recuerdos de Yoichi. Es cierto que, debido a que Yoichi era humano, acceder a través de sus recuerdos era una lucha. Pero aún así fue capaz de vislumbrar lo que las células fueron capaces de mostrarle. Específicamente las identidades de dos figuras importantes dentro de ese pequeño grupo. Así que, elige cazar tras ellos inmediatamente después de haber devorado a los gemelos. El daño en su ropa desapareció mientras reformaba las capas faltantes, luciendo como si no hubiera salido de la segunda batalla más dura de toda su vida. Y casualmente, siguió a los dos. Porque sabía dónde estaba su base. Pero eso no habría importado. Esos dos huyeron ese día. Cuando llegó al almacén donde su base estaba localizada, estaba vacío. El único rastro siendo las alcantarillas. Pero ahora, comparado a cuando tenía que ser cuidadoso, a Musan no le importaba. Porque ya no había All for One. Lo que significaba que ahora, finalmente podía usar a sus demonios libremente de nuevo para su trabajo. Y ahora, podía usar sus activos alternativos mucho más abiertamente. Les tomó un mes a sus demonios encontrar a los humanos, junto con asegurarse de que no fueran vistos para que ocurriera una retirada. Pero, fueron encontrados. Y Musan no perdió tiempo en perseguirlos. La ubicación donde un tal Kudo murió fue una ciudad en ruinas cuando el advenimiento comenzó. En un complejo de apartamentos por el que Musan entró casualmente, y luego hizo que todos los hombres allí fueran masacrados. No tuvieron tiempo de disparar sus armas. No tuvieron tiempo de hacer nada más que dar gritos apenas terminados o llantos de dolor. Una constante mientras se dirigía al piso superior del edificio, todo mientras se maravillaba de lo rápido que se había vuelto. Y en la cima, estaba el pelirrojo y un escuadrón final de hombres para luchar junto a él. No hace falta decir que no duraron mucho. Solo el líder de este grupo estaba vivo al final de todo.
Y él, a su vez, era sostenido por la garganta, haciendo que fuera agonizante ya que el aire era difícil de respirar. Sin embargo, ese hombre lo miraba con desafío. Con esos ojos. Con esa sonrisa. Inquebrantable. Firme. Negándose a cederle terreno. Desafiándolo hasta el mismísimo final. Ese brillo en esos ojos y la energía detrás de esa sonrisa. Era como si no le tuviera miedo. Maldito sea Kudo. Y entonces Musan parpadeó para salir de sus recuerdos, y estaba de vuelta en sus aposentos privados. Desde ese día, Kudo lo ha seguido acosando por su desafío y sus acciones. Porque no se había ido pacíficamente después de eso. No, su última acción en vida fue arruinarlo. Musan se agarró su propio rostro, sintiendo que esa rabia regresaba a él con demasiada facilidad por eso. Él tuvo la última risa. No había mejor manera de describirlo. Porque detrás de esos ojos, había algo que Musan no había visto. Una tormenta que él traería. Una tormenta que invocó ese día contra él. Y Musan simplemente no podía olvidarlo. Después de esa muestra de desafío, solo había una cosa que Musan deseaba hacer por encima de todo lo demás. Apagar esa mirada. Apagar esa insolencia suya, hacerle ver el miedo antes de que todo termine. Y por eso, romperle el cuello en ese mismo momento era absolutamente inútil para él. A pesar de que hubiera sido tan fácil aplastar su garganta y dejar que se asfixiara. Él quiere hacer sufrir a este hombre de la misma manera que desea fervientemente haberlo podido hacer contra Yoriichi. Y si pudiera obtener respuestas de este hombre sobre a dónde fue su otro compañero mientras hacía que esa mirada desafiante se desvaneciera, entonces mucho mejor. Podría terminar con tu vida ahora mismo. Muy fácilmente, debo añadir. Pero, noté que tu compañero no está. Hizo hincapié en que sus uñas se clavaran ligeramente en su piel ahora, pero nunca las movió. ¿Dónde está? Él. Sabía muy bien que una figura importante desaparecida significaba o un escape o que tenían un plan que necesitaba llegar a concretarse. Entonces, ¿escape o plan? ¿Cuál era? Pero Kudo permaneció en silencio. En su lugar, siguió sonriendo. Pareciendo demasiado complacido. Considerando la situación en la que se encontraba. Lo cual significaba una sola cosa. Algo está saliendo de acuerdo a su plan. ¿Pero qué? El hecho de que él estuviera aquí. ¿El escape? ¿Algo completamente distinto? Necesitaba saberlo. Pero quizás, primero debería dar un paso atrás. Volver a los orígenes de todo esto. Puede que esté relacionado con el por qué su compañero no está. Así que mantendrás la boca cerrada. Muy bien, pero quizás estés más dispuesto a decirme qué estabas haciendo hace un mes mientras yo luchaba contra All for One. Esos ojos nunca perdieron su brillo, pero esa sonrisa suya ciertamente tembló ligeramente ante la mención de aquel momento. Ya fuera por ser un tema sensible o simplemente porque el hombre no estaba feliz de que él estuviera llegando a alguna parte. Ya vería. No podías estar allí simplemente de visita. Y sé que el objetivo de tu pequeña resistencia era luchar contra All for One. Su hermano menor, después de todo, fue el más perfecto de los sebos. Otra reacción. Kudo parecía tener dificultades para ocultar cualquier cosa cuando alguien tenía la razón en un asunto. A decir verdad, esto no era una simple suposición. El haberlos espiado lo había puesto al tanto. De lo que no estaba al tanto, sin importar cuánto intentara vislumbrar lo que podía de las células de Yoichi, era el propósito de que se acercaran a la batalla para empezar. Deberían ser personas con sentido común. Cuando entraban en conflicto contra All for One, planeaban meticulosamente. Eso no había sido planeado. Entonces, ¿por qué acercarse? Estaban realmente tan desesperados por deshacer a All for One que estaban dispuestos a caminar por un campo de batalla que debería haber asegurado sus muertes. Porque si era así, entonces simplemente eran unos tontos. Así que, dime, ¿por qué te acercaste? ¿Por qué hacer algo tan estúpido? A decir verdad, no había esperado que llegara una respuesta. Pero para su sorpresa, así fue. Yo, no sé quién eres. Esas fueron las primeras palabras de Kudo para él, y fue una admisión. No tenía absolutamente ninguna idea de quién era Musan siquiera. Pero podía verlo con demasiada claridad. Pero, puedo notar solo con mirarte. Destilas tanta malicia que es imposible pasarla por alto. Decir que se filtraba de este ser ni siquiera era una broma. Todos los sentimientos erróneos parecían emerger con solo mirarlo. Eso es lo que vio ese día cuando Yoichi encontraría su final, así que, decidí, aplicarte el plan destinado a All for One. Si eso fue una decisión sabia o no, Kudo no lo sabía.
Pero dejar a un ser así sin ser visto era peligroso. Demasiado peligroso. Y los ojos de Musan solo se entrecerraron mientras apretaba su agarre sobre Kudo, bajándolo ligeramente para estar más cerca del nivel de sus ojos. ¿Y ese plan era? Y junto a ese destello en sus ojos, llegó esa maldita sonrisa. Y esa sonrisa trajo consigo palabras que lo cambiaron todo. Preguntabas por qué había elegido acercarme a tu batalla, ¿verdad? Su risa forzada salió, bueno, fue para poder filtrar tu existencia en internet. Con imágenes de video. Ya sea para bien, o para mal. Las venas alrededor de la cabeza de Musan brotaron por la pura rabia que sintió al escuchar eso, pero su agarre permaneció igual. ¿Hiciste qué? Y en respuesta, este bastardo de humano solo sonrió. Kudo y Bruce eran testigos. Alguien que lo había visto en acción. Y en la época actual, sin importar cuán caótica sea, la difusión de información es muy posible con una sola persona. Cuánto se extienda después depende de quien encuentre esa información. Y cuánto alguien lo crea. La evidencia en video es la clave aquí. Y en este momento, Kudo había usado exactamente lo que él temía en su contra. Y ahora, toda la razón por la que había intentado mantener su existencia en secreto desde la creación de su maldición, se había ido por el desagüe. Y ese hombre siguió sonriendo todo el tiempo. Ni una sola vez se preocupó de que su vida fuera a terminar. Porque, al final, él tuvo la última risa. Solo pensar en eso de nuevo hizo que esa rabia apenas contenida emergiera de nuevo incluso estando en su hogar. Tuvo la última risa contra él incluso después de que le hubiera roto el cuello. Porque después de todo eso, todo lo que deseaba era borrar esa maldita sonrisa y ese brillo en sus ojos. Pero no abandonaron ese rostro, permaneciendo presentes incluso cuando la persona ya estaba muerta. Así que pisoteó la cara para borrar completamente su existencia. Sin embargo, ese rostro permaneció incrustado en su mente como el hombre que había arruinado por completo su anonimato. Arruinó por completo su victoria sobre los Ubuyashiki, su cuerpo e incluso sobre All for One. Verdaderamente, si Musan no hubiera estado tan sumido en su rabia, habría hecho que la muerte de Kudo fuera lo más lenta posible. Pero, lo hecho estaba. Así había comenzado su primera confrontación con Kudo, y así se convirtió también en su confrontación final con el hombre. Cambiando a la sociedad para siempre en el proceso. No es que Musan viera nada de eso en el momento después de la muerte de Kudo o incluso ahora en el presente. Lo único que realmente veía es que quería hacer pagar a Kudo de alguna manera. Incluso si el hombre ya no podía presenciarlo, se aseguraría de que hubiera consecuencias por esa decisión suya. Como casar a Bruce. El único que faltaba, y quien no dudaba que pudo haber sido el que subió el video mientras Kudo lo mantenía ocupado. Ese otro también debe morir. Pero él podía esperar. Justo ahora, Kudo tiene toda su atención. Después de todo, se había comido su cadáver tal como lo hizo con All for One y Yoichi. Y al igual que con ellos, revisó sus recuerdos. Aunque, menos porque quisiera encontrar a Bruce y más para que ningún legado suyo permaneciera. No importaba si estaban relacionados con él o no. Si lo amaban o no. Si eran simplemente amigos o amantes. Se aseguraría de que ninguno de los hombres, mujeres o niños que conoció sobreviviera. Nunca permitiría que una situación como la de los Kamado ocurriera de nuevo. No permitiría que el maldito legado de un solo hombre permaneciera vivo solo porque el núcleo de este estaba muerto y desaparecido. Lo quemará todo hasta las cenizas para que nada relacionado con Kudo permanezca. Para que sufran por las acciones de Kudo. Y sonreirá mientras todo sucede. Se pregunta si alguno de ellos mantendrá esa misma mirada desafiante en sus ojos. Inquebrantable. Negándose a rendirse como muchos otros lo harían. Oh, ansiaba el momento en que haría eso. Cuando los quebraría, pero algo más llamó su atención mientras revisaba los recuerdos de Kudo lo mejor que podía. El momento en que este recuerdo tuvo lugar fue alrededor de una semana después de que escaparon de su batalla contra All for One. ¿Y de lo que hablaron? Oye, jefe. Bruce habló lentamente mientras sus ojos permanecían en la pantalla, sonando mucho más vacilante de lo que Kudo estaba acostumbrado. Lo cual ya era una especie de confirmación para él. Cuando All for One luchó contra ese monstruo, ¿de alguna manera te tocó? Kudo se frotó el brazo con cansancio, déjalo ya, Bruce. Solo dame los resultados. Escúpelo. E incluso si respondió a eso, la respuesta habría sido un completo no. All for One nunca lo había tocado. Pero aún así había una razón por la que preguntaba esto. Sospechaba algo.
Pero necesitaba esos resultados, los cuales Bruce ahora estaba dispuesto a darle. Mencionaste algo sobre que tu cuerpo se sentía extraño desde entonces, y me sorprende que incluso lo notaras. Bruce lo miró con nerviosismo. Tienes dos factores en ti. Tu original y algún tipo de fracaso sin forma. Ah, así que eso confirmó su sospecha. Kudo se miró su propia mano. Correcto. Pensé que ese podría ser el caso. Pensar que algo así era posible. Pensar que este remanente de Yoichi existía dentro de él ahora. De alguna manera. Es como si, dentro de mí, la voluntad de Yoichi, aún viviera. El recuerdo terminó mientras los ojos de Musan se entrecerraban, terminando esas últimas palabras mientras la incredulidad llenaba su mente. ¿Un factor había sido transmitido? ¿Cómo funcionaba tal cosa? ¿Cómo pudo haber pasado de Yoichi a Kudo? ¿Acaso Yoichi hizo esto conscientemente? ¿O de alguna manera lo transmitió porque Musan había atacado? Pregunta tras pregunta pasaba por su mente, pero no surgían respuestas incluso tras intentar cruzar los recuerdos de los hermanos Shigaraki. Solo quedaba claro que los hermanos habían sido mucho más similares en algunos aspectos. Y sea como sea que tal cosa se transmitiera, sería una mentira decir que no tenía su atención simplemente por cómo funcionaría un factor que pudiera heredarse. Sí, Musan sabe lo que le hará a Bruce ahora. Especialmente si su corazonada es correcta. Ahora, era momento de seguir profundizando en los recuerdos que quedaban en esas células. Necesitaba averiguar a dónde se había ido Bruce, cuanto antes lo hiciera, mejor. Después de todo, necesitaba pensar en su próximo curso de acción ahora. La existencia de Musan Kibutsuji había sido revelada esa noche. Y trajo consigo la ira de las personas que querían vengar a su salvador. Hizo que esconderse fuera mucho más difícil. Absolutamente imposible con su forma verdadera, así que mantuvo su disfraz mientras enviaba a sus demonios a darse un festín con esos humanos tontos. Con una revelación mundial, se volvió imposible para Musan volver a ser esa figura desconocida. Ciertamente podía esperar su momento, pero nadie olvidaría que Musan existía. Es casi como si estuviera de vuelta a cuando el cuerpo de cazadores de demonios lo perseguía activamente. Y lo detesta. Por lo tanto, Musan se ve simplemente forzado a adaptarse a la situación. Cambiar su forma de operar debido a esta revelación. Entonces, ¿a qué llevaron las acciones de Kudo y Bruce? ¿Qué hicieron que Musan decidiera hacer? La subyugación de la humanidad. En un mundo antes de lo paranormal, es algo que Musan no haría. Pero en un mundo donde las líneas de la humanidad son algo delgado para la humanidad misma, es fácil para Musan llegar a eso. Especialmente con el secreto ya no siendo una opción. Si ese humano realmente quería que se hiciera público, entonces bien. Seguiría el juego. Hará lo que tenga que hacer para prosperar. Pero lo que sea que le pasara a la humanidad por ello, lo que sea que les pasara mientras él planeaba prosperar en este mundo, bueno, ya sabían a quién culpar. Al final del día, sin embargo, las acciones del segundo usuario de One for All fueron fundamentales. Pudo haber parecido vano, si no inútil en ese momento. Pero eso no podría estar más equivocado. Al final, para derrotar a una entidad como Musan, debe ser traída a la luz. De lo contrario, la victoria nunca se alcanzaría. Al final, un rey demonio cae, pero uno permanece de todos modos. No es el villano que podía quitar y dar quirks a voluntad. No es un hombre nacido en el mismo siglo en que surgieron los quirks. No es un hombre que biológicamente sigue siendo humano. No es el villano que accidentalmente creó el One for All. En su lugar, es un demonio cuya sangre puede crear milagros. Es un hombre convertido en demonio que nació hace siglos, mucho antes de que surgieran los quirks. Es una criatura que tiene control total sobre su cuerpo. Es un organismo vivo completamente ajeno a One for All. Uno que prioriza su existencia por encima de todo lo demás. El rey demonio se vuelve más fuerte que nunca después de esto. Los inicios de la sociedad de héroes permanecen iguales. Los villanos surgen. Los demonios crecen. Los monstruos permanecen en la cima, eso nunca cambia. Lo que sí cambia es quien desea el One for All para sí mismo. One for All. Ese es el nombre de una meta habilidad que puede ser transmitida de individuo a individuo. Una que se vuelve más fuerte de heredero en heredero. Una meta habilidad de cuya existencia se enteró gracias al segundo usuario, Kudo. Al comer su cadáver y vislumbrar lo que pudo, obtuvo algunas respuestas sobre esa meta. Y existía. Sin embargo, para la muerte del tercer usuario, llegó a desear ese poder para sí mismo en lugar de sentir mera curiosidad. Porque él era un individuo sin Kirk.
Y el One for All crecía en poder cada vez que era transmitido. Los Quirks evolucionaron de las generaciones humanas. Se volvieron más poderosos. Más complejos. Es algo de lo que se da cuenta con una de sus nuevas identidades encubiertas en un hospital. Inicialmente, era solo para tener una reserva de comida para sí mismo, ya que su primera fachada relacionada con el campo médico era buena, pero crece hasta convertirse en más. Se convirtió en su identidad encubierta más importante debido a su profundización en la investigación de Quirks a través de ella. Después de todo, los Quirks pueden convertirse en lo mismísimo que podría terminar con su vida. Si llegara a existir uno que pudiera destruirlo a nivel celular o algo que emitiera luces estaría acabado. Así que sigue investigando. Estudiando. Descubriendo. Experimentando. Y entonces, descubre algo fascinante, las meta-habilidades, luego conocidas como quirks, son superpoderes. Pero los poderes en sí mismos no están ligados a sus resistencias o mejoras. De hecho, mientras que las meta-habilidades tienen una cualidad de otro mundo distintiva, los cuerpos humanos no. Sea cual sea el verdadero significado de esto, la biología tiene un papel que desempeñar en cómo los humanos pueden manejar sus poderes. Digamos, por ejemplo, que pudieras generar fuego. Si fueras capaz de generar fuego, eso significa que naturalmente deberías tener resistencia a las llamas y al calor. Tu cuerpo debería ser capaz de soportar las temperaturas y demás. Digamos entonces que tu poder te permite aumentar la densidad de tus músculos. En ese caso, lo único que obtuviste fue una mejora en tus músculos para que no se desgarren por el esfuerzo de aumentarlos repentinamente. O digamos que puedes disparar rayos láser por tus ojos. Como esos superhéroes de los cómics. Naturalmente, tus ojos serían entonces la parte mejorada y resistente. Hechos para que los ojos permanezcan intactos por el uso de dicho poder y no te dañes a ti mismo. Así que, naturalmente, siguiendo todo eso, teóricamente debería haber un poder que haga que el cuerpo humano obtenga resistencia a las luces ultravioleta. ¿No cambiaría eso repentinamente todo? ¿Y no sería aún mejor si, debido a esta separación entre quirks y resistencias, Musan pudiera absorber esas resistencias en su biología? De repente, esta era que pudo haber resultado ser su perdición, una era donde los humanos eventualmente podrían crecer hasta ser seres con un potencial ilimitado, también se convirtió en la era donde el propio Musan podría ser perfecto para siempre. Todo lo que necesitaba hacer era encontrar al individuo adecuado. Fue conveniente para él entonces que, debido al hospital donde trabajaba su fachada y las regulaciones que surgieron, eventualmente los quirks fueran registrados. Y así, finalmente, encontró a alguien que muy bien podría ser capaz de darle lo que deseaba. Todo lo que tomó fueron un par de décadas para que el sistema fuera implementado. Y entonces, el Kirk milagroso fue descubierto. Es casi gracioso el poco esfuerzo que le toma a Musan obtener acceso a lo que desea, una vez que descubre su existencia. Todo lo que necesita es enviar hombres tras el individuo en cuestión, secuestrándolo no solo a él sino también a su familia, y hacer que se los traigan. Y luego, devorarlos a todos por completo sin dudarlo. Y así, finalmente, después de todo este tiempo, después de toda esta espera, de toda esta planificación, el sol ya no es su debilidad. Aunque tenía sus fallas. Si bien Musan se comió a toda la familia y, por lo tanto, mejoró ligeramente el gen de base que contenía la resistencia a la luz solar, solo fue eso. Una resistencia al sol. Musan todavía sentía algo al caminar bajo la luz solar. La comparación adecuada era probablemente cuando alguien tiene una quemadura de sol y luego recibe una exposición continua a la luz solar. Pero su regeneración hacía que pareciera que fuera verdaderamente inmune, y a menudo él mismo se sentía así. Para cualquier otra persona, él sería total y verdaderamente inmune a la luz solar. Y esto tuvo la ventaja de que también finalmente, permitió que las cicatrices que Yorichi le infligió sanaran adecuadamente. Pero, de nuevo, el hecho de que solo tuviera una resistencia a la luz solar no hizo que las cicatrices desaparecieran como cualquier otra herida que hubiera recibido anteriormente. Incluso hoy, sus células continúan ardiendo por ello. Así que, en lugar de eliminar por completo las cicatrices, estas habían disminuido sus proporciones. La mayoría de las cicatrices en todo su cuerpo se volvieron más delgadas. El tamaño variaba, pero ahora apenas tenían el tamaño de medio centímetro. Sin embargo, algunas permanecieron igual incluso después de esto. Notablemente, aquellas que estaban donde se ubicaban sus corazones y cerebros. Esas se negaban a sanar de cualquier forma.
Pero Musan no puede sentirse demasiado molesto por ello, considerando el gran alivio que es que la sensación de ardor en todo su cuerpo haya disminuido, o el hecho de que haya sanado en absoluto. Pero la obtención de la resistencia a la luz solar es exactamente por lo que no puede detenerse ahora. No con el estado actual del mundo debido a esta era. Las fantasías bien podrían convertirse en realidad. Los sueños podrían tomar forma de repente. Eso era un hecho innegable, y uno del que Musan era consciente. Porque si jugaba bien sus cartas, tendría su paraíso en la tierra. Tendría su eternidad. Pero para que funcione, necesita un poder inigualable. Algo que incluso en el futuro, sin importar qué tipo de poderes surgieran, lo hiciera invencible. Ahora que tenía una resistencia al sol, a las luces ultravioleta que el sol emitía, no podía ser asesinado. Pero el poder era importante. Su cuerpo debía tener un poder sin igual. Si deseaba seguir siendo perfecto, entonces debía continuar evolucionando. El cambio usualmente significaba degradación. Usualmente, no era nada bueno. Era un concepto humano. Pero Musan es muy consciente de que, a veces, el cambio puede ser bueno. Y sabía exactamente qué podía traerlo. One for All. El único Kirk en existencia que podía ser transmitido. Lo que significaba que incluso él podría obtenerlo. Pero lo más importante es que es una habilidad de acumulación. Pasada de humanos a humanos, crece. Dentro de Musan, lo haría invencible. Imbatible. Ni siquiera Yorichi esperaría jamás volver a igualarlo con eso. No importaba qué otros poderes vinieran después. No importaba cuánto más poderosos se volvieran, él tenía su puro poder bruto con su biología, con su inmortalidad. Ah, Musan podía verlo. Su mundo. Y así, la historia del One for All regresó a una vía similar, pero totalmente diferente. Información extra, susurros y rumores de Kimetsu. Evolución de la fisiología humana. Debido al surgimiento de los quirks, los cuerpos humanos han evolucionado en el camino para manejar los cambios abruptos que los quirks pueden dar. Las primeras generaciones no recibieron el efecto completo, pero conforme avanzaban las generaciones, recibieron las ventajas. Incluso las personas sin Kirk tienen algunas ventajas sobre los humanos de la era previa a los quirks. La vista está mejorada. El oído es mejor. El corazón es capaz de bombear sangre con mayor rapidez, pero de manera más fluida. Los pulmones inhalan más oxígeno. Los músculos y los huesos son naturalmente más resistentes y flexibles. La piel es más dura. Eso sin contar otras mutaciones que surgen específicamente al combinarse con los quirks en cuestión. Aunque a veces la genética puede fallar y otorgar mejoras menos que óptimas, todo lo anterior son constantes. Los humanos en la era de los héroes no solo son mucho más nutritivos para los demonios debido a esto, sino también más fuertes si son transformados. La ira de Musan pudo sentirse en todo Japón después de que su identidad fuera revelada al mundo entero. Sin embargo, nunca fue realmente vista. Solo sentida. El resto del mundo permanece felizmente ignorante mientras Japón siente el agarre de un demonio en su cuello. La ilusión de formas normales, todo mientras está encadenado con puño de hierro. Negándose a soltar la victoria mientras el crimen y la muerte aumentan. Es en esta era oscura donde viven la segunda y tercera generación de metahumanos, y algunos de la cuarta nacerían en ella. Es en esta era oscura donde Musan reinó supremo. Es en esta era oscura donde Musan logra su resistencia a la luz solar. Y es en esta era oscura donde obtiene el apodo y título de soberano de las sombras. Todo porque los humanos, eventualmente, se olvidan de él. O al menos, olvidan por completo que Musan Kibutsuji y el soberano de las sombras son la misma persona y no entidades separadas. Nunca es visto. Nunca es escuchado. Solo sus acciones son reconocidas. Después de todo, se ha convertido en el gobernante de Japón en todo menos en el nombre. Puede hacer cualquier cosa y todo lo que quiera. ¿Por qué algunos de ellos creerían que el demonio, el monstruo mostrado hace tiempo en aquel video, podría ser posiblemente el que tiene tanto control? Obviamente, no todos habían olvidado. No todos creían que el demonio y el soberano eran entidades separadas. Algunos sospechaban algo mientras otros aún recordaban. Pero el agarre de Musan es cada vez más. Para cuando nacieron los hijos de aquellos usuarios de quirks de primera generación, para cuando la segunda generación echó raíces en su existencia, Japón se había convertido en una sociedad distópica. Pero en respuesta a eso, en respuesta a su mandato, en respuesta al simple hecho de que los malhechores eran recompensados por ser monstruos junto a los demonios, todo porque el soberano de las sombras, contra esta injusticia.
Héroes. La fantasía se había convertido en realidad. Y así como existían los villanos, los malos, también existían los héroes, los buenos. ¿Y lo irónico? Aunque esto era la realidad, aunque esto significaba que el mundo era por mucho gris, esta era verdaderamente una situación de blanco y negro. No importa cuánto gris permaneciera en su camino. Sin embargo, el mal que surgió de esta sociedad distópica era demasiado para que cualquier héroe pudiera manejarlo en ese momento. Ni siquiera los herederos del One for All pudieron lograrlo. El soberano de las sombras nunca llega a ser expulsado. Y aún así, esos primeros vigilantes, esos primeros héroes, establecieron los pilares para el futuro. Al final, siguen volviendo. Más y más. Siempre más. Es como una plaga, según lo que a Musan respecta. Este heroísmo se estaba extendiendo de persona a persona. La mayoría de ellos con superpoderes. Y estaban dispuestos a luchar. En respuesta a eso, el gobierno de Japón descubre cómo usar esto a su favor. Cómo quizás hacer que esto funcione. Y tal vez, finalmente, expulsar también al soberano de las sombras. No es como si fueran aliados. Ni siquiera es que se conocieran verdaderamente. Musan y el gobierno eran en gran medida dos entidades separadas. No eran aliados. Simplemente ocurría que el control de Musan sobre el inframundo había corrompido tanto, así que, cuando se presenta la oportunidad de finalmente contraatacar al soberano de las sombras y sus fuerzas del inframundo, la aprovechan. Y así comienza la sociedad de héroes. Sin embargo, todavía fue una batalla larga. Casi se podría decir que fue una guerra civil por un tiempo, especialmente durante los primeros días. Musan simplemente tenía demasiado de su lado para que ellos pudieran luchar eficazmente contra lo que él ya poseía desde hace décadas. Especialmente sus demonios. Cuando tienes a una raza entera a tu entera disposición porque provienen de tu sangre, hace que contraatacar sea significativamente difícil, incluso en una sociedad sobrehumana. Pero aún así, lucharon. Para lo que los civiles verían, era simplemente héroe contra villano. Y era algo bastante idílico de considerar, ¿no es así? Y ese velo, a la vez veraz pero lleno de mentiras, permaneció. Históricamente, esta fue la primera vez que los héroes autorizados entrarían en escena, y además enfrentándose a villanos. Luego, esto iniciaría una tendencia. Aparentemente, era algo que había comenzado en América. Todas las demás naciones, lidiando con sus propios problemas, siguieron el ejemplo porque funcionaba. De ahí que llegara la oficialización de los héroes. Y así, los héroes lucharon contra los villanos, para consternación continua de Musan. Esos insectos siguen viniendo. Desde donde residía actualmente, un lujoso penthouse en la cima de un rascacielos, observaba el titular que mostraba la televisión. El que actualmente promocionaba a esos héroes, incluso oficializándolos. Y qué molesto estaba resultando ser esto. Su sabotaje a la mencionada oficialización también había fallado, lo que significaba que ellos lo habían previsto plenamente. Estaba recibiendo más oposición de nuevo. Pero esta vez, no estaba dirigida enteramente a él. En cambio, estaba dirigida hacia el Japón que él había afectado, que él había creado. Su era oscura. Todos los humanos deberían temblar de miedo. Todos los humanos temían que algo acechara en la oscuridad, sin estar seguros de si era un depredador o simplemente su propia sombra. Suspicacia, resentimiento, explotación, prejuicio. Todo se magnificaba en este tiempo. Sin embargo, ahora, estaban contraatacando. No debería sorprenderle. Por supuesto que siempre habría humanos suicidas que lucharían, sin importar cuán seguras fueran sus muertes. Y eso solo aumentó ahora con los quirks. Pero eso solo significaba una cosa para él. Supongo que necesito duplicar mis propios esfuerzos si voy a tener tal oposición. Héroes, ¿verdad? Veamos qué hacen contra mí. Y así, el tiempo pasa. Información extra. Susurros y rumores de Hero Academia. Los demonios y su efecto en la sociedad. El conocimiento sobre los demonios es mucho más amplio en la era de los héroes de lo que era hace 2 siglos o en cualquier momento antes de la era Taiso. Debido a esto, todos los gobiernos han establecido procedimientos para manejar las amenazas demoníacas, aunque se haga de forma diferente dependiendo del país. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes, por ejemplo, sigue algunos de los lineamientos básicos pero ha alterado leyes y procedimientos. Y debido a ello, se han generado ciertas opiniones sobre ellos. Todos los demonios son clasificados como villanos de clase B por defecto, debido a que su única fuente de alimento son los humanos, vivos o muertos, y a su casi inmortalidad que se suma a su fuerza.
Existen solo dos prisiones que pueden aceptar demonios tras su captura por las fuerzas del orden. La prisión de máxima seguridad para contra Quirks Tartarus. Y la antidemonios, porque la primera fue hecha para mantener encerrados a los criminales más peligrosos, y la última porque fue creada específicamente para lidiar con demonios, con o sin técnicas de sangre. Las sentencias de prisión para los demonios dependen de su poder y, a veces, de sus quirks si poseen uno. Los demonios fuertes son notoriamente difíciles de matar debido a lo muy limitado de su presencia. Los demonios más débiles y comunes, quienes usualmente mueren si son expuestos a la luz solar. La destrucción celular completa es una opción en Naraka, pero no es perfecta. Algunos reciben cadena perpetua y permanecen en Naraka o son trasladados a Tartarus. Sigue siendo discutible si los demonios deberían tener derechos humanos, considerando que todos ellos comenzaron como seres humanos y no como demonios. El Partido de Corazones y Mentes ha criticado a Naraka debido a eso. En una sociedad donde los poderes se convirtieron en todo a medida que pasaba el tiempo, existía un pequeño punto ciego para ciertos tipos de individuos. Un punto ciego del cual Musan se aprovechó desvergonzadamente con su identidad de doctor. Uno que solo creció a lo largo de los años de inversión. Las personas sin Kirk. Aquellos sin poderes. Esos humanos completamente normales. Esas hormigas. Insignificantes. Sin valor. No servían para nada más en una sociedad donde los quirks eran lo normal y aquellos sin ellos son los anormales. ¿Cómo podría Musan no ver una oportunidad en eso? En un mundo como este, por supuesto que esos humanos desearían poder para encajar. ¿Qué importaba si se convertían en demonios como respuesta? Al menos, encajarían, ¿verdad? Bueno, tal vez. Sin embargo, hacer un trato con el diablo era una comparación apta. Lo perdían todo por el poder. El único que realmente ganaba era el propio diablo, quien continuaba obteniendo más, y más conejillos de indias también. Esto le permitió ver la diferencia entre sus demonios antes del fenómeno y después de dicho fenómeno. Además de ver que también funcionaba su propia resistencia a la luz solar. Fue bastante revelador, considerando todo. Su defensa contra el sol dependía de dos factores. Qué tan fuertes eran y, si poseían un Kirk, cómo afectaba este a dicha resistencia. Por defecto, Musan era el más fuerte de todos y, por lo tanto, tenía la resistencia más poderosa. Sumado a sus facultades regenerativas, bien podría ser inmune. Incluso si permanecía bajo el sol, ni una sola vez se quemaría. Luego, la resistencia disminuía progresivamente. Aquellos humanos sin Kirk que transformó fueron los más fáciles de analizar, pero con los que tenían Kirk era menos obvio. Hubo un caso reciente de alguien transformado que resistió el sol significativamente bien, mientras que lo contrario también ocurrió. Un demonio fuerte que apenas soportó unos segundos antes de verse obligado a buscar la sombra. Todo dependía de la constitución del humano en cuestión. Así como algunos aceptaban su sangre más fácilmente, otros tenían cuerpos que la rechazaban por completo. Algunos ni siquiera podían convertirse en demonios. La resistencia al sol no era diferente. Qué fascinante, escribió Musan en un libro físico. Era mejor que esta investigación permaneciera oculta de los ojos humanos, quienes sin duda intentarían usarla en su contra si llegaran a conocerla. Por lo tanto, permaneció en sus laboratorios, bajo llave para siempre. Información extra. Susurros y rumores de Hero Academia. El destino de las personas sin Kirk. El porcentaje de individuos sin Kirk es prácticamente inexistente en los tiempos actuales. Musan ha casado gradualmente a personas sin Kirk para convertirlas en demonios usando la promesa de poder a través de su sangre. Una verdad con consecuencias severas. Quedan muy pocas personas sin Kirk ahora que se ha alcanzado la quinta generación. O bien Musan simplemente no los ha encontrado aún, principalmente porque muchos podrían estar ocultos, o bien rechazaron sus dones debido a que tenían buenas vidas a pesar de la falta de poder. Izuku Midoriya y Melissa Shield son algunos de los últimos individuos sin Kirk conocidos en la actualidad. El proyecto Nomu comenzó inicialmente por curiosidad. A medida que Musan avanzaba secretamente en su investigación sobre los quirks, descubrió una forma de transferir quirúrgicamente tales facultades a cuerpos humanos. Sin embargo, surgió un problema. El hecho de que ir más allá de un solo Kirk a menudo dejaba a los sujetos con muerte cerebral. Algunos de los humanos sin Kirk en los que probó esto incluso murieron directamente por el proceso, lo cual no le sorprendió demasiado. Los humanos con Kirk habían evolucionado para manejar mejor el estrés físico.
Los individuos sin Kirk, que existían antes de que la mayoría de la población tuviera poderes, simplemente no podían adaptarse lo suficiente a la trasplantación. No sería una lástima tan grande si no fuera porque sus demonios no eran mucho mejores. Ni siquiera porque no pudieran manejarlo. Biológicamente, los demonios eran completamente superiores. El problema era el factor de recuperación. Las capacidades regenerativas y la opción de descomponer. Los cuerpos de los demonios rechazaban la trasplantación de Kirks, incluidos los demonios con Kirk que ya tenía. Mientras tanto, algunos de los humanos simplemente no podían manejar ni siquiera un trasplante, mucho menos dos. Así que, durante un tiempo, Musan se encontró en un callejón sin salida con su investigación, que aún ni siquiera se llamaba Proyecto Nomu. Pero entonces pasan unos años más y, al recordar la teoría del juicio final de los Kirks que había sido propuesta cuando lo sobrenatural tenía poco más de una década, sobre cómo un día los Kirks se volverían demasiado complejos para ser controlados por los cuerpos humanos, una idea se desliza en su mente. Mejora quirúrgica. Los demonios eran biológicamente superiores a los humanos porque eran más fuertes en todos los sentidos. Así que, si los humanos base no podían manejarlos sin cuerpos más fuertes, ¿por qué no hacerlos más fuertes? Y así, el proyecto Nomu finalmente comenzó de forma adecuada. Y con él, una nueva fuerza bajo el mando de Musan. Aunque, dicho esto, el éxito no llegó fácilmente. Mientras lograba avances, solo obtiene lo que considera un verdadero éxito alrededor de finales de la década de 2120. A través del cadáver de un tal Shirakumo Oboro, que más tarde pasaría a llamarse Kurohiri. Un sirviente que solo le obedece a él, incluso con una mente propia. La clasificación de alta gama comienza con él. Antes de eso, era simplemente un pensamiento. Una idea. Casi un sueño. Sin embargo, este éxito vino con un problema. Kurohiri no era fuerte, para nada. Aún así, este sería su primer éxito y lo que allanaría el camino para el resto de los Nomus, sin importar su futura clasificación. Ah, las maravillas de la ciencia moderna si tan solo hubiera tenido esto hace siglos. El conflicto entre el One for All y el Rey Demonio no es verdaderamente un conflicto total hasta mucho después, luego de que el séptimo usuario encuentra al octavo. Hasta ese punto, el Kirk One for All en sí y sus herederos eran simplemente problemas entre un mar de otros que Musan tenía debido a su sociedad distópica. Sin embargo, son un problema del que nunca parece poder deshacerse. Una mezcla entre su deseo por el Kirk One for All y el hecho de que son increíblemente tercos causó eso. Pero lo primero era, honestamente, la razón principal. Él quiere el Kirk One for All. El único Kirk transferible en existencia. Puede ser pasado a cualquiera, tenga o no Kirk. Al menos si todos seguían la lógica con el propio Kirk de All for One, allá cuando vivía. Después de todo, los herederos sí se volvieron más fuertes. Musan estaría ciego si no notara el aumento paulatino de fuerza que cada uno poseía. Y es un poder que, si la creciente teoría de Musan es correcta, será algo que necesite en el futuro. Contra otros Kirks, nada menos. No puede asegurar su lugar en la cima de la cadena alimenticia sin un poder abrumador. Realmente era algo maravilloso que tal poder existiera, considerando todo. Al menos comparado con la primera vez que se enteró de que el poder podía ser transferido. Un Kirk que nunca moriría verdaderamente, piensa él. Pasado una y otra vez, qué molestia. Y habría sido un problema tan grande si este Kirk, o cualquier otro Kirk, hubiera comenzado a surgir antes. Como en la era Heian, o en la era Taiso donde los Ubuyashiki, pero entonces, se imagina, quizás habría encontrado este Kirk magnífico incluso en aquel entonces. Después de todo, puede transmitirse a cualquiera. A cualquiera. Incluyéndose a él mismo. Ciertamente, esta no fue la causa raíz del conflicto entre el One for All y el Rey Demonio, pero sí se convierte en su prioridad a medida que pasa el tiempo. Musan era el azote del One for All. En su búsqueda por obtener el único Kirk transferible en existencia, no se detendría ante nada para conseguirlo. Todos los usuarios que conoció podrían dar fe de ello. Yoichi Shigaraki, el primero, había perecido poco antes que All for One. Al final, sus cadáveres habían estado juntos cuando él devoró su cuerpo. Y debido a que fue el primero que no, el impacto de Musan en este hombre fue mínimo. Kudo, el segundo, terminó con el cuello roto después de haber expuesto su existencia entera a Japón. Bruce, el tercero, había luchado valientemente contra él cuando Musan lo alcanzó, y luego pereció con la columna rota tras su enfrentamiento. Y Kage Shinomori, el cuarto, nunca llegaría a conocer realmente a Musan.
fue el único que permaneció elusivo para el rey demonio, simplemente porque eligió vivir en soledad, lejos del creciente dominio. Terminó muriendo pacíficamente en su cama, incluso con su cuerpo destrozado por la vejez. Daigoro Banjo, el quinto, no fue tan afortunado como su predecesor. Vivió en la era oscura que Musan había creado para los humanos. Su control era total. Cuando Musan lo alcanzó, no tenía a nadie, for all. Sin embargo, escapó con vida, aunque con la garganta aplastada, lo que terminaría quitándole la vida poco después de transmitir el One for All al único en quien podía confiar. Una marca de su R. El sexto, igualmente había sido alcanzado por Musan y sus palabras tentadoras. Pero él también lo rechazó. A diferencia del quinto, sin embargo, tenía un aliado dispuesto a tomar el manto. Uno que, a la mitad desde la cintura, llevándose un brazo en el proceso. Pereció apenas unos minutos después de que el One for All fuera transmitido. Todos ellos, a excepción de Ikage, habían sido devorados tras su muerte. Principalmente para que Musan pudiera rastrear quién era el siguiente portador, pero también, solo un poco, con la esperanza de que el Kirk quizás se transfiriera a él. Por supuesto, nunca funcionó. Y ahora, era el turno de la séptima. Nana Shimura. Y ella lo aprendió de la mala manera. Tal como todos lo hicieron. Musan era despiadado más allá de lo increíble cuando se proponía algo. Y así, Kotaro Shimura, el hijo de la séptima, fue el objetivo. No por el propio Musan, sino por algunos de sus hombres. Si Nana no hubiera regresado antes de lo habitual, él podría haber muerto simplemente. Pero no pudo salvar a su esposo. Su hijo sobrevivió y, a su vez, quedó traumatizado por estos eventos. Y sabiendo que esta bien podría no ser la última vez que sucedería, tomó una decisión difícil. Una por la que se odiaría a sí misma, considerando cómo aquello significaba prácticamente que ella lo abandonaría. Pero la alternativa, podría ser simplemente peor si ese monstruo intentara matar a su hijo personalmente. Porque entonces, incluso si ella estuviera en casa, ¿podría detener a ese monstruo? La respuesta era obvia. No. Ni siquiera con Soraiko. Los dos no tenían oportunidad contra ese monstruo en una confrontación directa. Ella había visto el resultado final cuando se vio obligado a enfrentar a ese monstruo y perdió un brazo entero. Eso era exactamente lo que podría pasarle a Kotaro o a ella misma, si ese monstruo terminara decidiendo hacer el trabajo personalmente. Y así, Kotaro Shimura fue puesto en cuidado de acogida. Sin embargo, por pura coincidencia, semanas después, se topó con un chico terco mientras lidiaba con villanos, quien ahora le pedía constantemente convertirse en su pupilo. Un chico que, sin ella saberlo en ese momento, traería consigo una era completamente nueva. Una nueva época que finalmente sería capaz de hacer retroceder de verdad la era oscura que el rey demonio había traído. Un chico, que simplemente se llamaba Toshinori Yagi entonces. De 15 años en aquel momento, y el futuro octavo. E incluso entonces, él tenía un sueño. O, para ser más exactos, una solución. Quiero hacer del mundo un lugar donde todos puedan vivir con una sonrisa. Y para eso, el mundo necesita un símbolo. Y Nana, que había intentado ignorar al chico todo ese tiempo, escuchó. Y al hacerlo, hizo la pregunta natural. ¿Un símbolo de qué? Ella se dio la vuelta para mirarlo. Mirarlo de verdad en lugar de darle una mirada de reojo y dejarlo así mientras él hablaba. Todo mientras un paisaje devastado los recibía. De paz. A un lado, había una ciudad bien mantenida. Nada estaba destruido y todo parecía pacífico. Pero al otro lado, era destrucción. Ruinas yacían por doquier mientras enormes picos con forma de lanza penetraban la tierra por kilómetros de distancia. Todo eso fue causado por villanos y demonios. Para causar destrucción y saciarse. Incluso con un montón de edificios nuevos y esfuerzos de restauración visibles, la gente ha estado viviendo con miedo desde hace tiempo. Sus corazones y mentes están envueltos en oscuridad. Hay héroes por aquí, piensa Nana. Pero solo hay un límite para lo que pueden hacer. Y escuchar sus palabras hizo que Nana mirara su mano enguantada. Pensara en todas estas cosas. ¿De qué tanto, las cosas? Solo que la gente sigue tan asustada como siempre, sin importar cuántos villanos o demonios ella haya arrestado. Aterrorizada incluso, ya que la noche bien puede invitar al infierno a la tierra, y el día no era completo. ¿Así que montarías una gran exhibición de poder? Le cuestionó ella. Todo el mundo la pasa lo suficientemente mal con su propio radio de 3 metros. Así que sí. Yo daría un paso al frente. Y cuando ella miró su rostro, pudo ver su expresión.
Una de esperanza. Mostrando exactamente lo que sentía. Un tipo sin Kirk como yo no tiene otro papel de lo contrario. Ella lo miró atónita. Porque la ambición de este chico la hizo considerar algo. Quizás. ¿Es por eso que quiere ser un héroe? Cuestionó más allá, a pesar de que no tienes Kirk. Y recibió un corto sí como respuesta. Pero eso fue suficiente. Ella había tomado su decisión. Una que era acompañada de una pequeña risa que no pudo contener del todo. Yaji Toshinori, ¿verdad? Toshinori pudo notar que ella se veía mucho más esperanzada ahora. Realmente eres gracioso. De hecho, podría haber llamado a Toshinori loco. Pero incluso así, convertirse en este pilar para todos, Nana sería una mentirosa si dijera que este objetivo suyo no sonaba bien, dados los tiempos en los que todos vivían. Te acepto como mi pupilo. Pero esto también significaba, más que nunca, que necesitaba que él estuviera absolutamente seguro. Porque no había vuelta atrás. Pero, tengo que advertirte. Si eliges entrar en esta pelea para convertirte en este pilar, entonces será largo y difícil. Puede que ni siquiera seas capaz de convertirte en este símbolo. Había muchísimos riesgos al luchar contra criminales, como Toshinori había visto muy recientemente. Sin embargo, aún sabiendo eso, él todavía quería convertirse en este símbolo. Lo entiendo. Pero no voy a retroceder. Y Nana lo respetó por eso. Es por ello que tiene que contarle todas las cosas que sabe ahora. Porque si Toshinori quería convertirse en este pilar, entonces estaría destinado a enfrentarse contra esa cosa en algún momento del futuro. Dime, Toshinori. ¿Alguna vez has oído algo sobre el soberano de las sombras? ¿El soberano de las sombras? Toshinori repitió el título con confusión. No porque no hubiera oído hablar de él, de hecho sí lo había hecho, sino porque esto no parecía relacionarse del todo con la situación. ¿Por qué Nana sacaba eso a colación? Nana, por su parte, no parecía tan sorprendida de que él no tuviera idea de lo que estaba hablando, aunque sí sacudió la cabeza. No me sorprende del todo. ¿Crees que es más algo como un cuento de viejas o solo una historia para asustar a los niños, verdad? Considerando lo que exactamente venía con el título de soberano de las sombras, Toshinori sí pensaba eso. Algunos decían que era un dios antiguo que despreciaba a la humanidad. Otros creían que era un alienígena que quería dominar la Tierra. Algunos creían que era un señor vampiro que fue engañado por un humano y por eso los odiaba. Incluso creían que era solo un chico al azar que tuvo suerte de llegar al poder. Es seguro decir que había muchas interpretaciones sobre quién es el soberano de las sombras. Sin embargo, se creía mayoritariamente que el individuo en cuestión era completamente ficticio. Solo un coco para someterlos aún más. Así que, Toshinori asintió. Sí. Pero, si estás mencionando eso, entonces es mucho más importante de lo que creía. Nana asintió. Sí, verás, hay una razón por la que se le llama el soberano de las sombras, y no es solo para que suene genial, una gota de sudor bajó por su mejilla, algo que Toshinori notó. Ella sonaba nerviosa a medida que hablaba. Es una metáfora, pero el soberano de las sombras realmente gobierna las sombras. O, más específicamente, las sombras de nuestra sociedad. Al decir sombras de la sociedad, se refería a el inframundo criminal. Sí, su cabeza cayó ligeramente, actuando como un asentimiento rígido. Por lo que entendía en ese momento, la razón por la que Nana actuaba de esta manera era porque un solo hombre gobernaba el inframundo criminal. Hizo que Toshinori pensara que, tal vez, él era la razón por la que tantas injusticias podían cometerse y ser recompensadas en lugar de condenadas. ¿Era él la causa raíz entonces? ¿Era él la razón por la que acechaba la oscuridad? Sin embargo, no es porque alguien esté gobernando el inframundo que Nana actúa así. No, es porque gobierna las sombras. Y Toshinori tenía parte de razón debido a ello. Él era la razón por la que esta era oscura había tenido lugar. Y ese individuo en cuestión, el que tiene un puño de hierro sobre el inframundo, responde a un solo nombre. Toshinori escuchó atentamente, pues nunca olvidaría ese nombre. Musan Kibutsuji. Ese era el nombre del ser que causó cantidades incalculables de muertes. Tantas que Toshinori y Nana ni siquiera eran conscientes de ellas, directa o indirectamente. Solo el monstruo mismo podría saberlo, y es dudoso. Y solo había empeorado las cosas con el amanecer de los Quirks. Y la cuestión es que Toshinori conocía ese nombre. ¿Cómo no iba a conocerlo cuando había visto, junto a muchos otros, el video que había revelado su existencia para empezar? Ese nombre fue mencionado dentro del video que había grabado imágenes de una batalla.
Estaba borroso debido a la distancia desde la que se tuvo que tomar la grabación, y el nombre solo se conoció por el video en cuestión. Y había una razón por la que tan poca gente creía que Musan Kibutsuji y el soberano de las sombras eran uno y el mismo. Y no era solo por el paso del tiempo. ¿Él todavía es capaz de operar? Musan parecía alguien de unos 20 años en la grabación. Y según la fecha de carga registrada, eso había tenido lugar hace casi 50 años. Si estaban en lo cierto respecto a su edad, entonces Musan debería haberse retirado hace mucho tiempo. Al menos de alguna forma. Pero había un error fatal. La gente sabía de Musan. La gente sabía que existía cuando surgió el amanecer de los Quirks. Pero no sabía nada más. Ni siquiera de qué raza era. A Nana no le sorprendió que él se lo preguntara, así que procedió a explicar. La información en torno a Musan es escasa, pero lo que encontramos es preocupante, e incluso entonces, había hecho falta pasar de herederos a herederos para obtener una especie de imagen completa solo para que Nana lo supiera. Lo que se asocia con el nombre Musan Kibutsuji, es lo que él es. Y ahora Toshinori simplemente se quedó confundido mientras repetía sus últimas palabras. Lo que, él es. Ella asintió. Sí. Porque Musan es asociado como un demonio. Y al escuchar eso, Toshinori sintió que todo su cuerpo temblaba de miedo. ¿Cómo no iba a hacerlo, considerando qué clase de monstruos eran esas cosas? Los demonios son monstruos. Simple y llanamente. Son mayoritariamente criaturas de la noche, con algunos capaces de caminar durante el día, acechando en las sombras por su única presa, los humanos. La etiqueta para ellos no existe. Solo son comida. Eso es todo lo que cualquiera sabía en su totalidad. O al menos, lo que Toshinori había podido aprender al escuchar algunas conversaciones. Sin embargo, escuchar que un demonio, de entre todas las cosas, controlaba el inframundo, ¿qué decía eso de ellos? Que los villanos y los demonios, simultáneamente sinónimos y antónimos, podrían ser mucho más, ¿qué implicaba que una criatura que cazaba humanos para alimentarse era capaz de esto? Nana podía adivinar algunos de sus pensamientos por el tono de sus siguientes palabras. Pero tenía que exponerlo todo para que Toshinori supiera en qué se estaba metiendo. Por si ser un demonio no fuera suficientemente malo, Musan suspiró cansada. Si la información que tengo es precisa, él es el rey de todos los demonios. ¿El rey? ¿Musan Kibutsuji era su rey? ¿El demonio en la cima de la jerarquía demoníaca era la causa de tanta muerte y miseria? Sintió miedo. Obviamente lo sintió. Este era un demonio que era el rey de todos los monstruos devoradores de hombres. El más poderoso de todos ellos, y uno que había luchado cuando los Quirks surgieron por primera vez. Pero, junto a eso, sintió rabia. Porque ese monstruo estaba en el núcleo de todo. Él era la razón misma por la que existía tanto mal en este mundo suyo. ¿Por qué los demonios comen humanos? ¿Por qué los villanos podían hacer lo que quisieran? Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, deja tu like y suscríbete para apoyar al canal. Si deseas la traducción de una novela en específico, solo coméntalo. Nos vemos en el siguiente video.